Hola, estimados alumnos. Hoy continuamos con la clase de corriente y resistencia eléctrica y hoy día vamos a hacer unos cuantos problemas. Mm, Entonces, no se olviden que habíamos definido como la corriente, como las cargas, o sea, la variación de las cargas en función del tiempo. Es como una especie de velocidad de transferencia de cargas, ¿ya? Entonces, esta se define como la corriente promedio. Y ustedes recuerdan, haciendo la analogía con mecánica, de que cómo se define la velocidad instantánea, llevando este delta al límite. Entonces, la corriente instantánea se define con la diferencia de la carga respecto del tiempo. ¿Ok? Y aquí hemos visto las unidades, habíamos visto por qué circulan las cargas, eh, qué pasa desde el punto de vista macroscópico, y habíamos hecho algún ejemplo. Luego habíamos visto la densidad de corriente y sus unidades, amperes sobre metro cuadrado, y en qué condiciones válidas estas definiciones. Y habíamos definido el ohmio, que en realidad la resistencia es función de la longitud del material que estamos analizando por este sigma, que es la conductividad dividido entre el área. Entonces, cada material tiene una distinta sigma y también tiene que ver la geometría. No es lo mismo tener un cable gordo que un cable delgado. La resistencia no será igual. ¿Ya? Habíamos visto eso. Habíamos visto que las unidades de ohmios es amperes, voltios sobre amperes. Y habíamos visto que es la resistividad, ¿no? Que la resistencia es la inversa de la conductividad. Esto es importante, no se olviden. Habíamos visto algún ejemplo y también habíamos visto este ejemplo. Luego habíamos visto el código de colores de las resistencias y habíamos visto cómo cambia el valor de la resistividad en función de la temperatura y que es analógicamente el valor de la resistencia en función de la temperatura. Luego habíamos visto una tabla, que esta es importante, pero no es difícil conseguirla, para diferentes materiales, su resistividad a 20 grados y cuánto es su coeficiente alfa de temperatura. Es este. ¿Ya? Entonces, en laboratorio probablemente hagamos un experimento donde hagamos pasar corriente y midamos su temperatura y hagamos que se ajusta a una línea recta. Luego habíamos visto continuar con resistencia de temperatura, que para buena parte de los materiales vamos a ver de que el cambio de temperatura es lineal. Digo, el cambio de la resistencia es lineal respecto de la temperatura. Luego hemos visto que es un superconductor y potencia eléctrica, y empezaríamos a hacer todo el ejercicio. Hicimos uno por ahí. Bueno, empezaremos con un primer ejemplo sencillo. Dice, una esfera pequeña que tiene una carga Q se hace girar en círculo en el extremo de un hilo aislante. La frecuencia angular de rotación es omega. ¿Qué corriente promedio presenta esta carga en rotación? Aquí me dice corriente promedio. Entonces automáticamente yo ya sé que tengo que recurrir a esta definición que está casi en la primera parte de las clases. Aquí está. La corriente promedio es delta Q sobre delta T. Volvamos al ejercicio. Ya. Entonces, la frecuencia angular de rotación. Entonces, vamos a la solución. Entonces, la frecuencia angular, esto nos va a servir para introducirnos un poco. Estoy seguro que lo han hecho en física 1, pero reforzaremos lo aprendido. La frecuencia angular se define como 2pi por la frecuencia, ¿ya? Donde mu es la frecuencia que se mide en hertz. No se olviden, los hertz es 1 sobre segundo, la unidad. Entonces, la frecuencia va a ser 2pi sobre t, donde t mayúscula es el tiempo que se repite el fenómeno, o se llama también periodo.
No se olviden. Entonces, nu, o sea, la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Ok? No confundir, por favor. Esto es importante, incluso es pregunta de examen. Si la frecuencia angular, ¿cuáles son las unidades de la frecuencia angular? ¿Ya? Las unidades de la frecuencia angular son 1/segundos. ¿Ya? Pero en cambio la frecuencia, las unidades de la frecuencia normal es hertz, que es 1/segundo, no es lo mismo. ¿Ok? Bueno, entonces, vayamos a nuestra definición. La corriente es delta Q sobre delta T, pero delta T para nosotros es eh, el periodo. El periodo lo hemos definido de esta forma. Entonces T va a multiplicar y omega va a dividir. Entonces tengo 2pi sobre omega. Pero Q, ¿cuánto varía la carga cuando el objeto empieza a girar? Es Q, simplemente es Q. ¿Ya? No se olviden, la carga, a pesar de que se parecería que no cambia, pero está circulando, está rotando. Entonces va de Q a Q, siquiera. Entonces, directamente, reemplazando y haciendo un poquito de álgebra, este omega va a dividir, 2pi se queda y delta Q sabemos que es Q. Y la solución sería esta. Omega Q sobre 2pi. Vamos al siguiente problema. Una corriente eléctrica está definida por la expresión, y aquí tengo una ecuación. La corriente en función del tiempo es igual a 100 por el seno de 100 pi por t, donde I está en amperes, corriente, t en segundos. ¿Cuál es la carga total que genera la corriente de t sub 0, en t igual a 0 hasta t 1/240 segundos? Ok, entonces aquí ya ustedes están sospechando que tengo una función, tengo límites, entonces tengo que integrarla. Entonces directamente recurro a mi definición de corriente instantánea. En este caso, la corriente está en función del tiempo y la definición es diferencial de Q sobre T. Entonces, dt va a multiplicar y dq se queda. Y integro en ambos lados de la ecuación. Entonces, la integral del lado izquierdo va a ser la función 100 seno de 2pi por t y los límites de 0 a 1/240. Y del lado derecho va a ser la integral de la diferencial de carga, que va de 0 a q. ¿Ya? ¿Por qué de 0 a q? Porque estoy suponiendo, aquí me lo dice, de que la carga es función de esto. Entonces en el tiempo sub 0, a ver, seno de 0 es 0. Entonces la carga va a ser 0. Significa de que la carga es 0. O sea, esta integral en el límite inferior es 0. Integramos. Entonces veo que la carga, la integral de 0 a q va a ser simplemente q, y la integral de esto es toda esta expresión. Ustedes pueden comprobarlo, no hay necesidad de hacerla y es bien sencillo. A ver, les mostraremos una forma de hacer. Yo lo haría así. Este 100 sale de la integral, es una constante. 120 pi por t yo lo llamaría una constante u. Entonces la derivada de t de 120 pi por t derivada sería 120 pi diferencial de t igual a diferencial de u. Sustituyendo voy a tener que va a ser 0 de u por diferencial de u dividido entre 120 pi que sale de la integral. Entonces me va a quedar los 100 que tenía menos 120 pi. Entonces al integral el seno me va a dar que es menos coseno. Por esto viene el menos de aquí. Entonces, evaluando los límites, voy a tener el límite superior, que es coseno de 120 pi sobre 1/240. Y el otro menos el límite inferior, coseno de 120 pi por 0. ¿Ya? Coseno de 120 por pi, o sea, 0 se vuelve la parte interna. Coseno de 0 es... ¿Cuánto es coseno de 0? Eso me lo tiene que responder. Y varias veces le he hecho la pregunta. Coseno de 0 es 1. Aquí veamos. Tengo 120 dividido entre 240. Entonces, notoriamente 120 es el doble. Si lo multiplico por 2 me va a dar 240.
Entonces me va a dar 120 dividido entre un medio directamente. Entonces sería coseno de pi medios. ¿Cuánto es la coseno de pi medios? Es 0. Esta parte es 0. Entonces voy a tener menos con menos, se me va a ir y me va a quedar 100 dividido entre 120 pi por 1 directamente. Entonces la carga va a ser 10 dividido entre 12 pi. Me he olvidado las unidades. Tendría que ser coulombs. ¿Ya? Entonces es un problema sencillito. Simplemente hay que integrar. Haremos un hito más. Dice, la diferencia de potencial de 0,9 voltios se mantiene a través de una longitud de 1.5 metros de alambre tungsteno, que tiene un área de sección transversal de 0.6 milímetros cuadrados. ¿Cuál es la corriente en el alambre? Ok, aquí me dice una palabra. ¿Para qué me están dando tungsteno, el material? Yo debo empezar a sospechar. El tungsteno debe tener alguna propiedad. Vámonos a la tabla de arriba que habíamos visto en la anterior clase. Tungsteno. Su resistividad es 5.5 por 10 a la menos 8. Ok, me está dando el valor de la resistividad simplemente dándome el valor, el nombre del material. ¿Dónde es? Aquí está. Ya, y me da un alambre. Entonces, recuerden ustedes, la resistencia, perdón, lo hemos visto en el anterior problema. No lo hemos visto todavía. Aquí está. Aquí está. Que la diferencia de potencial tiene que ver con L sigma por A. Pero no olviden, todo este valor es la resistencia por la corriente. Entonces, como yo quiero la corriente, despejo la ecuación. Entonces, sigma por A va a multiplicar, delta V se mantiene y L va a dividir. Y simplemente tengo. Y no olvidar que sigma es igual a la inversa de la resistividad. La conductividad es la inversa de la resistividad. El valor que hemos visto en la tabla es la resistividad. En otras palabras, este valor. Entonces, sigma va a ser 1 dividido entre 5.6 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. Sustituimos los valores. Entonces voy a tener que la corriente va a ser L. No, aquí tengo perdón. Entonces, la corriente va a ser la diferencia de potencial primero, que es 0.9 voltios. ¿Ya? Sigma, ya sabemos que va a ser la inversa, entonces tiene este valor que va a ir abajo, en el denominador, el área, la longitud, que son los 1.5 metros. Ok, antes de continuar, unidades, siempre. Aquí puede estar el detalle, no se olviden, el diablo está en los detalles. La corriente, volt ohmio. Genial, ya tengo todas las unidades. Esto es área sobre metro por metro, me va a dar metro cuadrado, pero aquí tengo, que también es un área, tengo milímetros sobre metro cuadrado en ambos lados. Entonces tengo que convertir o esto en metros o los metros en, los milímetros en metro o los metros en milímetros. Ya, yo he optado el caso de convertir los metros en milímetros. Entonces, el factor de conversión sería un metro es 1000 milímetros. Pero como tengo que elevar al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Entonces, metro y metro se me va a ir y me va a quedar en milímetros. Entonces, metro, metro y metro. No se olviden que está elevado al cuadrado. El resultado es 6.42 amperes. No se olviden, volt sobre ohmio es amper. Haremos un hito más. Supongo que se desea fabricar un alambre uniforme a partir de 1 gramo de cobre. Si el alambre debe tener una resistencia de 0,5 ohmios y si debe utilizarse todo el cobre disponible, ¿cuál? Me preguntan. A, ¿cuál es la longitud? Y B, ¿cuál es el diámetro del alambre? Ok, este es un problema, yo lo metería en examen, digamos. Es sencillo, pero conceptual. Ustedes ya están sospechando de que
debería usar la ecuación de la resistividad, de la resistencia, que la resistencia es la longitud dividido entre sigma dividido entre A. No se olviden que también me da el material, cobre. Vamos a nuestra tabla. El cobre tiene, aquí está, 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, su resistividad. Vámonos otra vez al problema. Aquí está. Entonces ya, no, es el siguiente. El cobre, ya sabemos cuánto es su resistividad. 1.7 por 10 a la menos 8. Entonces, primero, debemos usar la densidad volumétrica. Recuerden ustedes, la densidad es masa sobre volumen o masa sobre el volumen, pero lo vamos a expresar de esta forma. El área por la longitud. Aquí, ¿qué me dice? Alambre. Un alambre uniforme. Entonces, alambre, imagínense que es un cilindro muy largo. Entonces, la longitud va a ser las dimensiones del alambre y el área va a ser la sección. Entonces, recuerden ustedes que la resistencia, perdón, aquí debería ser con mayúscula, es la longitud, la conductividad dividido entre el área. ¿Ya? Aquí ya lo he escrito bien. Y lo pongo en función de, tengo para escoger. Primero me piden como inciso A la longitud. Entonces despejo el área. Perdón. Entonces, de la ecuación esta que estoy marcando, despejo el área y voy a tener el área va a ir a multiplicar y la densidad del cobre va a ir a dividir. Entonces va a ser la masa, la densidad del cobre sobre la longitud. Sustituyo. Entonces, como tengo ya longitud por longitud, longitud cuadrado. La densidad del cobre, la conductividad y la masa del objeto. Entonces, simplemente sustituyo valores. Entonces, obviamente primero tengo que despejar la longitud porque es lo que me pide como inciso A. Entonces, sigma y m van a ir a multiplicar y la densidad del cobre va a dividir y el 2 pasa como raíz. Y es esta ecuación que tengo aquí. Entonces voy a tener la raíz, la conductividad, la masa, la resistencia y la densidad del cobre. Sustituimos valores. Me da 5, la resistencia primero, 0,5 ohmios, la masa, 1 gramo, la densidad del cobre es este valor, 8.96 gramos por centímetro cúbico. Esto lo pueden ver en cualquier tabla, incluso Wikipedia nos da el valor. Y no se olviden, sigma es la inversa de de la resistividad. Sigma es la conductividad. El valor que vemos medido en la tabla es la resistividad. Entonces va a ser su inversa de esta. Y por eso está dividiendo. Ojo, este omega menos m no es menos. O sea, me está restando toda esta cantidad. Me expresa el valor de las unidades. ¿Ya? Ahora, igual, cuidado con las dimensiones. Gramo y gramo se me van a ir aquí. Aquí tengo metro y aquí tengo metro cúbico. Digo centímetro cúbico. Aquí ya tenemos un problema. O lo vuelvo a estos centímetros cúbicos o los metros se vuelven centímetros. Yo he optado por volver los centímetros. Entonces, el factor de conversión va a ser un metro, va a ser igual a 100 centímetros. Metro y metro se me va a ir y me va a quedar centímetros. Este centímetro se va a eliminar con uno de estos y me va a quedar centímetro cuadrado. Pero como está dividiendo, va a subir a multiplicar y me va a quedar centímetro cuadrado por lo que tenga que calcule aquí. Pero como es raíz, es centímetro cuadrado raíz. Entonces significa que se vuelve centímetros. Entonces la longitud está bien, es para mí centímetros. No tengo el valor, no, por alguna razón no lo han mostrado. Pero el valor es, déjeme verlo. Aquí está.
es 181.2 centímetros o 1 metro con 82 centímetros. Ya, este es el LeX, o es un editor de texto de látex. Entonces ahorita estamos viendo el editor. Seguramente mis ecuaciones se han salido del marco y por eso no lo estamos viendo. Ok. Vamos a la parte B. Ya tengo la longitud, pero volvamos a la densidad del cobre. La densidad es masa sobre volumen, que es A por L. A longitud. Ya tengo L y tengo A es mi incógnita. Simplemente mando a multiplicar y el cobre, la densidad del cobre va a dividir. Voy a tener entonces masa, densidad del cobre por L. Pero ¿qué me pide? Leamos bien el problema. El diámetro del alambre. Entonces, el radio es el área, cuando tengo una sección circular, es 2pi por el radio cuadrado. Entonces voy a tener m, densidad del cobre por L, y despejo directamente. El pi va a dividir y raíz. Y voy a tener que el valor es la masa, pi, densidad del cobre por L. Pero aquí te cometí un error. No se olviden que me pide diámetro, no radio. Entonces, tengo que multiplicar por 2 el resultado para tener el diámetro. Entonces, estoy teniendo valores. Voy a tener 1 gramo, pi, no sé por qué salió este 0. La densidad del cobre 8.96 gramos por metro cuadrado, por centímetro cuadrado, por la longitud, que estoy usando en centímetros, 181.2 centímetros. Otra vez, gramo con gramo se me va a ir, centímetro cúbico sobre centímetro, con centímetros se me va a ir y me va a quedar centímetro cuadrado. Este centímetro cuadrado está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Con vais ahí va a quedarse todo en centímetros. Y el resultado es, otra vez aquí no salió, pero vamos a ver a lo diferente original, y me da que es 0.014 centímetros. Pero como me piden el diámetro, de una vez lo pondremos, el diámetro va a ser igual a 2 veces el radio, que va a ser 2 veces ese valor. Que es igual a, sería 4 y 4, 8, 0.028 centímetros. Ahora, esto lo volvemos a ecuación presentada. Y este sería nuestro resultado. Ok, pero veamos cómo lo destila. No se ve. Entonces tendríamos que hacerlo en otra página aparte. Entonces, que vaya desde aquí. Insertar. Yo les animaría que utilicen el látex o este editor. No es el único, hay más de estos. Y son muy buenos y salen muy elegantes. Ya, el látex es mucho más flexible. Hacer, por ejemplo, una tesis en Word es simplemente imposible. Estamos hablando de cientos de páginas y aparte de que son cargadas de ecuaciones y números y figuras, cosa que es muy difícil. Ok, tengo entonces el valor de R del radio, que va a ser 0.014 centímetros. El diámetro va a ser 2 veces el radio, el 2 por el valor del radio que hemos hallado, y el resultado sería este. Ok, hasta aquí la clase de hoy. Voy a tratar de subir clases más a menudo. Voy a también ya estoy confeccionando su práctica y vamos a continuar haciendo un par de clases más de ejercicios y luego pasamos al siguiente tema. No sé cómo será lo de la cuarentena, pero hay voces de que no va a ser, o sea, no vamos a volver inmediatamente a clases, sino va a ser escalonado. Eso lo van a ver todavía, porque el virus todavía está rondando. Ok, hasta aquí la clase y hasta luego, siguiente clase.